Consideraciones críticas sobre la ley. Bueno, un título que plantea muchísimas preguntas, sobre todo de por qué debe hacerse una consideración crítica de la ley. Bueno, pues de esto vamos a hablar con los profesores Juan Carlos Utrera García, profesor de Filosofía Jurídica, bienvenido. Muchas gracias, es un placer, como siempre. Y con el profesor José Luis Muñoz de Baena, también profesor de Filosofía Jurídica, bienvenido. Encantado de estar aquí. Nos preguntamos por qué hay que hacer esta crítica de la ley y cuando hablamos de consideraciones críticas sobre la ley, exactamente y por definirlo mejor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Permíteme hacer una brevísima aclaración previa. Decimos ley en el sentido de que es el prototipo, el paradigma de la norma jurídica, de tal manera que sería una forma de compendiar cualquier otra norma jurídica, pero que, como digo, entendemos bajo esa forma genérica de ley. ¿Por qué debemos adoptar una postura crítica o mantener esas consideraciones críticas acerca de la ley? Pues porque con frecuencia confundimos la justicia de los actos por la sola legalidad. Es muy habitual remitirse a la corrección de un determinado comportamiento o de una omisión por su sola relación con la ley, por decirlo de una manera muy sencilla, o porque está mandado o porque está prohibido. Cosa que de una forma aproximativa no deja de ser cierto, en la medida en que normalmente la ley tiende a promover comportamientos de orden moral bueno y a evitar aquellos comportamientos opuestos. Pero no siempre es así, es decir, caer en un exagerado simplismo en que es la sola legalidad la que permite caracterizar la bondad o no de un comportamiento no siempre está tan claro y yo creo que quizá merece que le prestemos cierta atención. Eso, por tanto, profesor Utrera, significa que el cumplimiento de la ley no garantiza la corrección de los comportamientos. Puede ser que de alguna manera esto nos cree un poco de confusión. Es verdad, decía que sí con carácter general y desde luego que es así. Casi cuesta pensar en un orden jurídico, en un sistema jurídico determinado que por sistema de alguna manera promueva comportamientos intrínsecamente malos y prohíba comportamientos intrínsecamente buenos, entre otras cosas, porque un sistema jurídico de esa naturaleza conduciría, de hecho, a la misma extinción de la sociedad. Es decir, sería insostenible en el tiempo y, de alguna manera, no dejaría de representar un orden ficticio y caótico en el seno de una determinada sociedad. Dicho esto, es verdad que normalmente la ley implica, digamos, un criterio de adecuación, un criterio de equilibrio, un criterio de justicia, un criterio de igualdad, pero no necesariamente, y mucho más en una cultura jurídica como la nuestra, debemos estar atentos a esta cuestión en la que consideramos en que la legitimidad de las normas, particularmente de la ley, deriva de su origen procesal. Esto es, de haber sido aprobadas a través de un determinado procedimiento, de que en ese procedimiento hayan participado representantes elegidos por el pueblo, como si esto de alguna manera les diera una garantía absoluta de legitimidad, de justicia, de adecuación. No digo lo contrario, esto es obvio, pero no podemos caer, digamos, en el automatismo, si se me permite la expresión, de entender que el solo procedimiento a través del cual se aprueba una norma jurídica hace de ella una norma jurídica impecable. No siempre es así. Profesor Muñoz de Baena, ¿esto quiere decir que aunque se trate de un Estado democrático, no siempre la ley es justa? Sí, efectivamente, pero es que además esto es mucho más fácil de entender si se ve hasta qué punto la doctrina jurídica dominante durante buena parte de la primera mitad del siglo pasado tendía, de una manera que ahora a muchos nos parece insólita, pero que en su día se aceptó como un rasgo metodológico muy interesante y muy potente, tendía a evacuar completamente cualquier contenido necesario del derecho. La famosa doctrina kelseniana sobre la proposición jurídica, en la cual se llega a decir expresamente, en la obra capital de este autor, no hay un contenido necesario en la ley y que no hay nada que no pueda ser convertido
porque lo decida un poder legislativo, en una norma jurídica. Esto, en su día, insisto, se presentaba desde el punto de vista científico como un avance muy importante. ¿Por qué? Porque se constataba que el derecho era la voluntad del legislador. Aquí hay una reducción importante de la ley, en los términos en que venía planteando el profesor Utrera, a su sola forma procedimental y a su solo criterio de validez. Es decir, este producto normativo, vamos a decirlo así, emana del órgano adecuado a través del procedimiento adecuado, sí, entonces siempre es válida. ¿Y por qué es válida? Se puede decir, en el caso más extremo es justa, o bien, en un caso no tan extremo, no entramos en su justicia. Esto, metodológicamente, tenía mucho valor, era el positivismo normativo de principios del siglo pasado. Y este autor al que me acabo de referir era todo menos un totalitario. Sin embargo, lo curioso es que esta doctrina, que en su día se alabó tanto, diciendo, bueno, pues el derecho es el mandato del legislador y nada más, y el derecho está en la ley, cualquier cosa puede estar en la ley porque lo tiene que decir el legislador. A pesar de que esto venía de un autor liberal e impecablemente democrático, esto es pretotalitario. En el momento en que aceptamos que un legislador puede dictar cualquier cosa, porque la ley simplemente es una secuencia formal, procedimental, sin contenido necesario alguno, esto es sin una idea de justicia. Y esto es muy fácil, además, sostenerlo diciendo es que la idea de justicia es muy opinable, que es lo que decía este autor. En el momento en que decimos esto, para evitar la necesaria discusión intersubjetiva que comporta ponerse de acuerdo sobre si algo es justo o no justo, se acepta sin más, o que toda ley es justa, o que no se puede entrar en la justicia de la ley porque la ley es un producto formal. Y esto es algo extremadamente peligroso, como se vio, por ejemplo, con los tipos de leyes que se dictaron precisamente en el país de este mismo autor en los años 30 y de las cuales tuvo él que huir. Y aunque la ley no la dicten unos pocos, sino que la dicte la mayoría, también puede ser arbitraria. No sé, es que el criterio, digamos, de el uno, los pocos y la mayoría no deja de ser una cuestión adjetiva o una cuestión accidental, si se me permite. Es decir, desde luego, sostener lo que aquí estamos sosteniendo no implica defender que un sistema democrático esté en desventaja frente a un sistema autocrático, si se quiere, frente a un sistema oligárquico en el que, digamos, decide una voluntad única o un determinado sector social privilegiado. Lo que yo creo que sí es interesante señalar es que el mero hecho de que se sigan procedimientos democráticos, es decir, el hecho de la aprobación de las leyes por cámaras legislativas representativas, no supone una garantía absoluta. Ahora bien, sí es verdad que la ventaja que los regímenes democráticos sí tienen sobre los demás es que hay una participación de muchos más sectores sociales. ¿Qué significa esto? Que esa ley tiene mayores probabilidades de ser una ley más equilibrada, de ser una ley que contempla aspectos que quizás no se hubieran contemplado a través de procedimientos no participativos. Esto es absolutamente indiscutible. Y además en los regímenes democráticos existe una transparencia que permite que la propia opinión pública ejerza un control, incluso durante los procesos de elaboración de las normas, que haga que éstas sean más justas, como digo, más equilibradas, atiendan mejor a distintas consideraciones y que la ley no se reduzca a ser un instrumento en manos de determinadas minorías para la defensa de sus solos intereses, sino que la ley atienda al bien común y al interés general. Esto es cierto, lo cual no significa que el solo mecanismo de las mayorías no pueda caer en lo que podríamos denominar, y a esto yo creo que apuntaba el profesor Muñoz de Baena, en un totalitarismo de las mayorías, contra el que no existe un antídoto definitivo. Y además a veces el ciudadano pues tiene ciertas dudas, porque cuando hablamos de la ley, a veces sería quizá más justo o mejor dicho decir las leyes. Hay veces que las leyes, distintas leyes, entran en colisión, es decir, leyes menores, ya sabemos que la ley de mayor rango pues es la que va a imperar, pero sin embargo, ¿eso quiere decir que otras leyes son injustas? ¿Cuál es la justa o la injusta? El ciudadano también puede decir, ¿por qué esta ley si entra en colisión con esta otra, esta va a ser más justa que la primera? Esto también nos hace que se siembre ciertas dudas con respecto a algunas leyes. Bueno, de hecho, el ejemplo que pones apunta muy bien a la necesaria imperfección de toda ley. Es decir, el hecho
no solo de que haya leyes de rango diferente que puedan regular una determinada materia en un sentido contrario, sino el hecho de que haya leyes que derogan otras leyes, es decir, que modifican la regulación de que es objeto una determinada materia, pone de manifiesto que toda ley siempre conlleva una cierta decantación del legislador en un sentido o en otro sentido. Pero lo que deberíamos pensar es que hay algo antes de la ley, que es aquello que la ley regula y que es lo que da sentido a la ley. La ley debe ser una regulación equilibrada, una regulación igualitaria de las partes, teniendo en cuenta siempre la índole, la materia que regula. Y esto es, digamos, lo sustancial hasta el punto de que los procedimientos tienen un valor un tanto adjetivo, si se quiere, un tanto no sustancial, un tanto accidental. De tal manera que no podemos hacer un juicio sobre la bondad o sobre el grado de perfección de una ley únicamente por el procedimiento que ha seguido, como demuestra el hecho de que a través de ese procedimiento cabría aprobar infinidad de leyes diversas a propósito de un mismo objeto. Y una buena muestra de esto, además, es el distinto perfil que tienen los tribunales constitucionales en su primer diseño, que vino dado a principios de los años 20 o a finales de los años 10 dentro de una perspectiva positivista, en el cual lo que tenía que hacer el Tribunal Constitucional era simplemente ejercer un control puro y duro de legalidad. Es decir, estar seguro de que un determinado resultado normativo hubiera seguido el procedimiento adecuado y no estuviera en contradicción con otras leyes. Sin embargo, el diseño de los tribunales constitucionales actuales se da cabida a los principios. Es verdad que los principios, en última instancia, también están en las constituciones y que las constituciones son, por decirlo así, leyes superiores, las leyes máximas de un ordenamiento jurídico. Pero, claro, es que interpretar un principio es muy complicado. Es decir, esto ya de entrada nos da la clave de que la ley no es lo último. Detrás de la ley está el principio, y el principio al final siempre lleva la necesidad de interpretar, como decía que es la condena hermenéutica. Estamos condenados a interpretar. Tenía un alumno hace 2 o 3 años que me decía, bueno, con la mejor de las intenciones, ya se sabe que las buenas intenciones a veces empedran el camino al infierno. Decía, es que lo mejor es un ordenamiento positivo y una mentalidad positivista. Yo decía, ¿pero por qué? Lo decía en el foro de la asignatura. Hombre, porque es que en un ordenamiento visto con un criterio positivista todo está claro y todo tiene solución. Yo decía, pues es que su criterio da igual, es decir, que al final siempre hay que interpretar. Que al final, sobre todo cuando algo tan complejo como los principios y los valores han entrado en los entramados constitucionales, vinculando a los intérpretes de la Constitución, ya la necesidad de interpretar es tremenda. Y detrás están los valores. Podemos formalizar los valores, podemos decir cómo son los valores, podemos decir cuál es la decisión en cada momento concreto. Está claro que no. Esto no significa devaluar la ley, significa aceptar que la ley está transida de la misma complejidad que tiene todo el sistema jurídico, y que el sistema jurídico es tan complejo porque tiene detrás la necesidad de observar la presencia de valores, de bienes comunes y de toda una serie de cuestiones que no podemos formalizar como se formaliza la ley a través de un procedimiento. De hecho, profesor Muñoz de Baena, hemos vivido momentos muy cercanos en los que diversas interpretaciones de la ley, de la propia Constitución, pues han sido debatidas luego en la sociedad, pues a veces por no entendidas estas interpretaciones. Por lo tanto, esto se puede dar, y se puede dar que no todo el mundo interprete igual, aunque acepte la interpretación. No podía ser de otra manera, acepte lo que se ha dictado. Pero, sin embargo, se ha creado el debate. Y se ha creado el debate por personas que, además, tienen capacidad de interpretación. Claro, sí. Además es que basta con ver, por ejemplo, en las sentencias de los grandes órganos judiciales, judiciales en sentido estricto, por ejemplo, el Tribunal Supremo, o en esa jurisdicción especial tan peculiar que es la constitucional, que hay enormes divergencias, es verdad. O sea, si personas extraordinariamente formadas, que están, por decirlo así, en la cúspide del conocimiento jurídico, se ven en la necesidad de interpretar, llegando a resultados completamente diferentes entre ellos, parece evidente que cualquier intento de simplificar la ley, reduciéndola a su sola forma, está condenado al fracaso. Ante esto podemos hacer 2 cosas, con muy buena voluntad, decir, lo mejor es ser positivista y pensar que hay una sola solución y hay que encontrarla, o aceptar que hay muchas soluciones,
pero que el camino hacia esas soluciones no es arbitrario. El problema de los positivistas puros y duros es que te dicen, si aceptamos que hay varias soluciones, entonces el camino hacia una u otra queda a la mera voluntad del intérprete. No, porque la mera voluntad del intérprete sigue una secuencia argumentativa, y esa secuencia argumentativa es la que es insoslayable, y como está, no tenemos más remedio que aceptarla. Sí, si me permite añadir algo, a veces al hablar de la interpretación jurídica, o como estamos hablando de hasta qué punto la ley es un fundamento absoluto del obrar humano, se nos olvida algo fundamental, que es que la ley no constituye, es decir, la ley expresa criterio de justicia acerca de algo que está antes de la ley, que es el objeto mismo de la ley, y que es no solo lo que constituye de la ley, sino lo que constituye la interpretación o las interpretaciones de la ley. De tal manera que, según las palabras que estaba diciendo el profesor Muñoz de Baena, parece que la ley, además, como un acto meramente constitutivo de lo legal, se dispersara además en una multitud de actos constitutivos por la vía interpretativa. De tal manera que lo que se está negando es algo anterior a la propia ley, a la propia interpretación de la ley, que es el objeto real que hay que ajustar, que es la decisión justa que hay que tomar a propósito de algo que no está constituida por la ley, que está guiada, que está orientada por la ley en la medida en que la ley está unida a esa materia que regula, cuestión que me parece sustancial y que muchas veces escapa. Nos queda poquísimo tiempo, muchísimo tema, porque es un tema amplio y además de gran debate, pero en estos 2 últimos minutos no puedo dejar de preguntar: la corrupción, la ley. Vivimos en un momento en el que la calle piensa que la ley no es igual para todos, que de alguna manera ante muchísimos casos de corrupción en todos los ámbitos y de todas las maneras, pues se escapa de las manos y se escapa de la propia ley, que esa ley, cuanto menos, no es justa o no son justas. ¿Qué se puede comentar sobre esto? Desde luego lo que acabas de comentar es la demostración manifiesta de que efectivamente, al amparo de una legislación procedimentalmente de índole, es indiscutible, democrática, se han realizado conductas reprobables sin ningún género de duda. Se me ocurre, entre tantísimos otros, mencionar, por ejemplo, la percepción de cantidades verdaderamente enormes de dinero por parte de miembros de consejos de administración de entidades que esas personas han contribuido incluso a crear, que es algo verdaderamente indefendible, pero que en algún sentido podría decirse que he amparado bajo unas ciertas normas, no solo bajo ciertas normas, sino bajo también la omisión de ciertas normas que han permitido conductas socialmente reprobables. Es un ejemplo manifiesto de que no toda la normativa jurídica aprobada en un Estado formalmente democrático y de derecho, que, insisto, comporta, a mi juicio, ventajas indudables sobre otros modelos de Estado, pero que no constituye una garantía absoluta de la bondad de esa legislación. Muchísimas gracias, profesores Muñoz de Baena, profesor Utrera, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.